es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué importancia tiene distinguir entre una obligación de dar, una obligación de hacer y una obligación de no hacer? Vamos bien. En primer lugar, en cuanto a la naturaleza jurídica de las acciones. Me refiero específicamente a si las acciones van a ser acciones muebles o inmuebles. En una obligación de dar, la acción que tiene el acreedor para reclamarla es una acción que puede indistintamente ser mueble o inmueble, dependiendo de la cosa sobre la que recae. Esto lo estudiamos ya cuando vimos la clasificación de los bienes. Si el derecho consiste en poder reclamar el pago de una cosa mueble, la acción es mueble. Si el derecho consiste en reclamar el pago de un inmueble, entonces la acción es inmueble. Eso en las obligaciones de dar. En las obligaciones de hacer y en las de no hacer, ¿qué naturaleza jurídica tiene la acción? Es mueble. ¿Por qué? Porque el código señala que los hechos que se deben se reputan muebles. No importa en qué consista el hecho. Puede ser pintar un cuadro, celebrar un contrato, levantar una pared, lo que ustedes quieran. Todos los hechos son muebles. Y eso implica que son muebles no solo los hechos positivos, sino que también son muebles los hechos negativos. Y es por eso que son obligaciones, tanto la de hacer como la de no hacer, quedan dentro de la categoría de obligaciones que generan acciones muebles. Ahí está la primera importancia. Una segunda importancia entre obligaciones de dar, de hacer y no hacer, que también la vimos ya, para determinar cuáles son los requisitos que debe reunir el objeto. Los requisitos que debe reunir el objeto. En una obligación de dar, el objeto debe ser comerciable, real, determinado o al menos determinable, y debe ser lícito. No vamos a ir al detalle porque esto lo estudiamos ya. Comerciable, real, determinado o determinable y además lícito. Eso cuando la obligación es obligación de dar. En cambio, cuando la obligación es hacer o no hacer, por ende recae sobre un hecho, ahí el objeto debe ser determinado, físicamente posible y además moralmente posible. Esto, repito, cuando recae sobre hechos. Físicamente posible, moralmente posible. Tercera importancia. Para la constitución en mora. En las obligaciones de dar y en las obligaciones de hacer, en ambas, denominadas también obligaciones positivas, las de dar y las de hacer, es necesario que el deudor esté en mora para que se pueda reclamar la indemnización de perjuicios. Tanto en la obligación de dar como en la obligación de hacer, el deudor tiene que estar en mora para que se pueda reclamar la indemnización de perjuicios. En cambio, en la obligación de no hacer, la indemnización de perjuicios procede por el solo hecho de la contravención. Ahí la constitución en mora no es necesaria. Basta con hacer lo que no debíamos haber hecho y por esa sola circunstancia el deudor ya quedó constituido en mora. Tenemos tres importancias. Vamos a la cuarta. Para determinar las reglas sobre la ejecución forzada. Sin ir al detalle, esto lo veremos más adelante, no es lo mismo la ejecución forzada de una obligación de dar que una de hacer, y que una de no hacer. Las reglas que se aplican para la obligación de dar, para la de hacer y para la de no hacer en términos de la ejecución forzada
son reglas diferentes, no son iguales. Y una última importancia es destacar que solamente en las obligaciones de dar, puede operar como modo de extinguir la pérdida de la cosa que se debe. Y eso siempre y cuando la obligación de dar sea además de especie o cuerpo cierto. Porque en las obligaciones de género esto no se aplica. Pero si la obligación de dar es una obligación de especie o cuerpo cierto, solo en las obligaciones de dar opera como modo de extinguir la pérdida de la cosa que se debe. Yo tenía que entregar el caballo ganador del último derbi de Viña del Mar y el caballo murió producto de que en una tormenta eléctrica un rayo cayó sobre la pesebrera y el caballo se incendió y murió. Se extinguió la obligación. Pérdida de la cosa que se debe. En cambio, en las obligaciones de hacer y en las de no hacer, existe otro modo de extinguir similar, que es la imposibilidad en la ejecución. Así se llama ese modo de extinguir en las obligaciones de hacer y de no hacer. La imposibilidad en la ejecución. El artista que tiene que ejecutar un concierto de piano y cuando va en dirección al teatro sufre un accidente automovilístico, pierde la mano derecha y se encuentra por ende imposibilitado de ejecutar el hecho. No es pérdida de la cosa que se debe, él no debe la mano. Él tiene que ejecutar un hecho que ya no lo va a poder llevar a cabo. Entonces, es el modo de extinguir similar, pero es distinto. Ahí tenemos entonces las principales importancias de distinguir entre una obligación de dar, de hacer y de no hacer.